Buenas. Sencillamente quiero en este vídeo dar un repaso a cómo funciona la creación del dinero de una forma técnica y sencilla y luego sin ideologías, eh, explicar lo obvio, las consecuencias obvias de la realidad del sistema de creación de dinero que tenemos ahora. Así que esto no es un vídeo de propaganda ni de izquierdas ni de derechas. Es sencillamente un vídeo descriptivo de las consecuencias luego de cómo funciona el sistema monetario actual. Y primero comienzo con la descripción de cómo funciona el sistema aquí en Occidente y bueno, prácticamente todo el mundo de la creación del dinero fiduciario de la nada. Vamos allá. Vamos a ver qué tal sale. Primero, aquí tenemos unos señores que se llaman bancos centrales. Vamos a ver. Son esos señores que fabrican el dinero. A ver, aquí. Bancos centrales, ¿se ve? Voy a ponerle una letra un poco más gorda. Aquí. Bancos centrales. ¿Qué hacen estos señores de los bancos centrales? Pues estos señores son los mandamases que tienen el monopolio de la creación del dinero de la nada. Por encima de estos bancos centrales existe un banco central en Suiza que se llama BIS, Bank of International Settlements. Para este caso no lo necesitamos, pero bueno, lo vamos a colocar aquí para que nos acordemos. BIS. Ese es el BIS es el Banco Central de los bancos centrales. Está en Suiza y fue creado en los años 30 del siglo XX para que los alemanes nazis pudieran pagar a los anglosajones sus deudas mientras estaban en la guerra matándose unos con otros. Pero bueno, desde entonces el BIS, el Bank of International Settlements, el Banco de Arreglos Internacionales, es el Banco Central de los bancos centrales. Pero bueno, lo ponemos aquí como, pues, de referencia. En todo caso, los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, no son agencias gubernamentales, son bancos privados. Entonces, estos bancos privados tienen la potestad, el monopolio de la creación del dinero de la nada. ¿Y a quiénes crean el dinero de la nada estos señores? Pues a otros bancos que son los bancos comerciales, que los vamos a colocar aquí. Los bancos comerciales son, a ver, un momento, aquí, y les vamos a poner el nombre de bancos comerciales para saber quiénes son. Ups, ahora está la letra muy grande. Bancos aquí. Los bancos comerciales son bancos también privados. Lo más curioso es que los propietarios de los bancos comerciales son a su vez los propietarios de los bancos centrales. Pero así es el juego. Así que tenemos los bancos centrales
Vamos a hacer aquí las rayitas de azul. A ver, a fondo. Bancos centrales son sí, los bancos centrales son los que prestan el dinero a un muy bajo interés a los bancos comerciales. A ver si me sale ahora. ¿Qué pasa? Que no me sale ahora la flecha. Bueno, las cosas técnicas, dejarlas de lado, ¿no? Fondo. Vamos a ver. ¿Puedo? Ah, vale, ya sé lo que pasa. Ahora, venga ya. Repetimos. Aquí. Los bancos centrales prestan el dinero que han creado de la nada. Ahora mismo prácticamente es al 0% de interés, es como si se lo regalaran el dinero a los bancos comerciales como préstamo. Vamos a ponerlo. Digamos al 0. Bueno, pongamos por ejemplo 0,25, ¿vale? 0,25, lo que llaman el precio del dinero en los bancos comerciales. ¿Qué hacen los bancos comerciales? Bueno, pues aquí hay, a este lado lo voy a colocar, otros señores que lo pintaremos de otros colorines. A ver, sí, este mismo. Otros señores que se hacen llamar gobiernos o estados, ¿no? Entonces vamos aquí a ponerles el nombre. Gobiernos. Vamos a colocarlo. Luego daré un resumen después de hacer estos grafiquitos, ¿no? Vale, estados gobiernos. Entonces, los estados o gobiernos crean bonos. ¿Correcto? ¿Lo entendemos? Crean bonos que son comprados por los bancos comerciales. Por lo tanto, vamos a colocar aquí una flechita. ¿Vale? Es decir, vamos a ponerlo, a escribirlo para que se vea. ¿Vale? Los bancos, los estados, venden bonos que compran los bancos comerciales. Es decir, por ejemplo, los estados pues pagan un 3% a los bancos. Vamos a añadirlo. Ganando, que compran los bancos comerciales ganando un 3%. Pero ¿qué ocurre? Ese 3% tienen que pagar a los estados. ¿Y quién pagan los estados? O sea, ¿cómo pueden los estados pagar ese 3% a los bancos comerciales? Sencillamente, bueno, aquí voy a poner la flecha de indirecto, de que se vea que son los gobiernos pagan, vamos a ver,
aquí. ¿Vale? Estados venden bonos que compran los bancos comerciales. Así es como se financia el Estado. Que se supone que somos todos, pero no somos todos, eso lo veremos luego. Los que somos todos, la plebe. Ahora vamos a hacer otro dibujito y aquí vamos a estar la plebe, que somos la mayoría. La mayoría, vaya, la mayoría gana, la mayoría vence, bla, 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 bla. Aquí. Ajá. Y aquí nosotros somos la plebe. Vamos a escribirnos lo que somos. Ahora a ver, un momento. Así. A ver, el color del... No sé, ¿eh? Ahora. La plebe, los siervos, los esclavos. ¿Para qué nos necesitan los gobiernos, los estados? Para que trabajemos para poder devolver esos, para pagar esos bonos de los préstamos a los bancos comerciales. Entonces, ¿cómo lo hacen los estados y los gobiernos para poder pagar estos bonos? Bueno, pues tienen a la plebe, a los siervos, los esclavos, trabajando para ellos. Vamos a hacer otra flechita. Ya lo digo, lo estoy haciendo muy sencillo, lento, para que se pueda asimilar. Bueno, pues, como estaba diciendo, estos señores necesitan aquí, porque aquí. Y esta es la verdadera realidad de los impuestos. A ver si ya nos entendemos, ¿vale? Los impuestos no son para lo que nos han dicho. En este sistema feudal en el que estamos, los impuestos sirven realmente para pagar esta deuda. ¿Vale? Bueno, pues vamos, ahora que tenemos ya el dibujito hecho, ahora que tenemos el dibujo, vamos a ver si nos entendemos un poquito. Fíjate, tenemos arriba los bancos centrales. Los bancos centrales que crean el dinero de la nada. Aquí abajo tenemos los bancos comerciales que en realidad son los propietarios de los bancos centrales, porque los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, como el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y todo el resto de bancos centrales, son entidades privadas. ¿Vale? Entidades privadas que tienen la potestad, el monopolio de crear el dinero de la nada. No responden a los gobiernos, no responden a las democracias. Los estados no son soberanos porque no crean su propio dinero. Entonces, estos bancos centrales prestan el dinero, por ejemplo, a tasas tan bajas como el 0,25, incluso al 0% a los bancos comerciales. Es como si se prestaran el dinero a ellos mismos. Un dinero que no existía. Estos bancos comerciales compran los bonos soberanos. Los bonos soberanos que los estados y gobiernos crean para financiarse. ¿Por qué un estado o un gobierno, si fuera del pueblo o de la ciudadanía y si fuera soberano, necesita financiarse con los bancos comerciales, creando bonos que luego compran los bancos comerciales? ¿Por qué? Porque el Estado o el gobierno no crea, incluso con el error de crear dinero fiduciario. Imaginemos que el sistema pues sigue creando dinero fiduciario, pero ¿por qué
crea el dinero fiduciario el Banco Central y no el Tesoro del Estado y el Gobierno? ¿Por qué los bancos centrales que no responden a nadie crean el dinero y tienen el monopolio y en cambio no lo tiene el Estado y el... Porque si el Tesoro del Estado o el de los gobiernos creara su propio dinero, incluso aunque fuera fiduciario, luego no tendría que hacer estos bonos y no estaría luego endeudado con los bancos comerciales. Entendemos ya este primer concepto. Puesto que los estados y gobiernos están endeudados con los bancos comerciales, tienen, y esto es una, es una pirámide feudal, ¿vale? Arriba los bancos centrales, bancos comerciales. Los estados y gobiernos tienen que oprimir a la población, escucha bien las palabras, oprimir a la población que para ellos son plebes, siervos, esclavos, para que trabajen y mediante los impuestos poder obtener otra vez el dinero de vuelta para ir pagando a los bancos comerciales. Y así van financiándose y ese es un círculo vicioso. Un círculo vicioso en el cual, y esto lo voy a ponerle un circulito. Un momentito. Vale. Bancos en el cual la plebe, a ver, un momento, aquí, un segundo, la plebe, aquí está, vale. La plebe, los siervos, los esclavos, la plebe, los siervos, los esclavos, están eso, como en una plantación de esclavos, trabajando por nada. ¿Entiendes? Por nada, porque lo único que reciben son esos papelitos que luego tienen que devolver, que son deuda, no es dinero. En el capitalismo, por ejemplo, se necesita dinero, capital, para crear empresas. En el sistema actual en el que estamos, no hay dinero, es deuda, por lo tanto no hay capital, no es capitalismo. Es otra cosa que se tiene que meter fuerte duda en la mollera a la gente, que deje de ser ignorante y deje de atacar y de mear fuera de tiesto. No estamos en un sistema capitalista, estamos en un sistema feudalista, piramidal. Entonces, la plebe trabaja 40, 50 años por nada. Estos papelitos que crean los bancos centrales y que luego también crean los bancos comerciales con su sistema fraccionario. En este momento, en Estados Unidos, hay 6 céntimos de dólar, bueno, 6 centavos de dólar por cada 100 euros depositados en los bancos comerciales. ¿Qué quiere decir? Que si ahora mismo tú tuvieras 100, todas las personas de Estados Unidos, por ejemplo, tuvieran 100 dólares y desearan que los bancos comerciales les devolvieran sus 100 dólares, los bancos comerciales solo tendrían 6 céntimos para cada una de estas personas. Cada una de las personas perdería 99,94 dólares. Eso es un hecho real, actualmente, en este momento. Y en Europa estamos muy parecidos. En Europa estamos con Deutsche Bank y la Credit Suisse, total bancarrota y el resto de bancos también. Entonces, ¿por qué quería decir esto? Y ahora viene a la parte que algunos podrían considerar ideológica, pero no es ideológica, es una consecuencia, una deducción de la realidad. Cuando un partido político te promete servicios gratuitos pagados con impuestos, te está mintiendo. Primero, porque no son gratuitos, porque tú estás trabajando por papelitos de la nada. Y esos papelitos de la nada se los tienes que devolver al Estado para que la mayor parte de esos papelitos se los devuelvan a los bonos, a los bancos comerciales. Otra gran parte de los papelitos es para pagar a los parásitos de los estados y los gobiernos que permiten que exista este sistema, porque no son ignorantes. Una parte pueden ser ignorantes, no, pero ellos que están en la cúpula lo conocen muy bien. Y a ellos ya les va bien ser esos señores feudales de la zona media de la pirámide.
porque toda la mayoría de abajo están trabajando para ellos. A ellos ya les va muy bien. Y lo siguiente, la plebe, los siervos, los esclavos. Como en toda granja, en una granja, el granjero, los estados, gobiernos, bancos centrales, alimentan a sus ovejas, los tienen tranquilos. Aquí, para tener a los humanos esclavizados, los alimentan con educación, los alimentan para tener el estómago lleno, darles unos trabajos, unas pensiones de miseria. Y así tienen a la población esclavizada, plebe, siervos, esclavos. No es ningún insulto, es la realidad. Entonces, cuando te vienen otros partidos supuestos del cambio que te dicen que hay que perseguir a los defraudadores de los impuestos y hay que pagar a los delatores, como por ejemplo, eso lo he leído yo de Podemos hace poco. Estos partidos son parte del problema, todos los partidos son colectivistas y lo único que pretenden es estar como mínimo en la parte media para recibir y ser parásitos y recibir parte del pastel. Es una parte del pastel pequeña, pero como mínimo es más grande que la que recibe la plebe, los siervos y los esclavos. La plebe, los siervos y los esclavos están trabajando para toda esta gente, para y por nada. Entonces, repasemos lo que está ocurriendo. Nos damos cuenta, esto no es ideología, es una consecuencia de la realidad de cómo funciona el sistema monetario. Cuando hablan de papeles de Panamá y todo este tipo de cosas, esto es sencillamente gente de este estamento que tiene conocimiento de cómo funciona este sistema y la única forma de protegerse es mediante los paraísos fiscales que ellos mismos crearon junto con los banqueros para como mínimo conservar un poco de su riqueza. En cambio, engañan a la plebe, siervos, esclavos, haciéndoles creer que que los paraísos fiscales son malos y que les atentan contra sus servicios sociales. Eso es falso, absolutamente falso. Lo que ocurre es que la plebe, los siervos y los esclavos son ignorantes de cómo funciona este sistema. Bueno, ahora mismo ya no eres tan ignorante, ¿no? Porque si tuvieran conocimiento la plebe, los siervos y los esclavos hace mucho tiempo que o se hubieran unido a los paraísos fiscales o se hubieran dedicado a derrocar a toda esta gente de arriba, que al fin y al cabo son menos. Pero la plebe, los siervos y los esclavos están programados por la educación, programados por los medios de comunicación y las falsas noticias y la falsa información y la ignorancia, para ser los que sustentan el mismo sistema que les oprime. Ya lo decía Nietzsche, no hay mejor esclavo que aquel que no sabe que lo es. Así que, bueno, creo que me he alargado un poquito en esta explicación, pero quería dejar en claro esto. Cuando os encontréis a alguien desde el estamento político haciéndoos propaganda sobre que hay que pagar más impuestos, hay que crear más impuestos, que los ricos tienen que pagar más impuestos, que hay que luchar contra el fraude fiscal y todo este tipo de cosas, esta gente o gentuza, parásitos, son parte del problema. Parte del problema. Y no te dejes engañar. Bueno, pues muchas gracias por tu atención. Espero haber aclarado un poquito más cómo funciona este sistema monetario, un poco así con estas herramientas informáticas. Pero bueno, creo que se ve claro. Y que nos demos cuenta, no es ideología lo que te acabo de explicar. Es la realidad lógica, lo que está ocurriendo, basado en cómo funciona el sistema monetario actual. En este sistema
feudal en el cual la plebe, los siervos y los esclavos estamos en una plantación de esclavos a la antigua usanza. Mientras tanto, nos creemos que estamos en democracias, que somos libres y todo este tipo de chorradas que no atienden a la realidad actual. Cuando estemos fuera de la plantación de esclavos y de la granja, entonces hablaremos de otra forma, seremos de otra forma. Pero en este momento, es así como lo que estás viendo en la pantalla, cómo funciona todo. Venga, muchas gracias por tu atención. Te ha hablado José Manuel Goch. Hasta un siguiente vídeo. Nos vemos.